Hola, bienvenidos. Quiero presentarles a dos grandes amigas. Estoy muy acompañada, ahora sí que tengo todo el resguardo y bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué lo digo, pero mejor les voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Qué tal, Esperanza? Soy Rocío Sarmiento. Bueno, buenas tardes, buenos días, desde Cristian Maldonado, mucho gusto de verte otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias. Por fin estamos juntas haciendo este podcast. Me da muchísimo gusto. Liz, pues te conozco, bueno, no de toda la vida, pero sí de muchos años ya. Y, y bueno, tenemos un tema creo que muy interesante. Les va a gustar mucho hablar sobre la ley de personas con síndrome de Down en el estado de Chihuahua. No recuerdo cómo quedó el título al final. Ley para la atención integral de las personas con síndrome de Down. Ok. Bueno, yo le pregunté a Liz cuando me habló y me empezaste a platicar de la ley y me dijiste de todo lo que estaban haciendo. Le digo, bueno, que no existía antes una ley que abarcaba todo lo que es discapacidad. Me dice, sí, sí, pero es tan amplia que al último se pierde de cierta manera. Entonces, eso fue lo que te motiva a empezar a luchar por esta ley, Liz. Sí, Platícanos. lo que pasa es que pues las personas con síndrome de Down, pues, y todas las personas con discapacidad tienen necesidades específicas. Y así como ellos tienen necesidades específicas, también necesitamos una ley y reglamentos específicos para ellos. Entonces, pues es lo que a mí me motiva. Y claro, pues que mi amiga, mi gran amiga, estaba ahí en ese momento en el Congreso del Estado y pues pudimos tener ese enlace y esa comunicación para que esto se fuera dando. Y a ti, cuando te dice Liz, ¿tú qué dices? O sea, ¿tú ya habías tenido más o menos experiencia con personas con síndrome de Down o no tan cerca? La realidad es que no, Esperanza. Cuando Liz me contacta pues para hacer algo en el tema legislativo, en ese momento estábamos en la Diputación Local del Distrito 13. Cuando ella me contacta, pues trae inquietudes. Es quién mejor que ella, que vive a diario con Mariano, con la condición de síndrome de Down. Y pues claro que nos apoyamos, hicimos sobre todo el tema de sensibilización con las y los diputados de la legislatura anterior, visibilizar a la población con esta condición. Fue emotivo inclusive en el año 2022, 23, 23. Sí, pues presentamos a la asociación, ahorita Liz nos contará de esa asociación que hay en Cuauhtémoc, por un mundo más amable. Y bueno, pues creo que se tocaron las fibras del corazón de las y los diputados, porque pues escuchamos que tenemos personas con discapacidad, personas con condición, pero ya cuando vemos de cerca y escuchar a Liz, todo el tema de Mariano, pues realmente sensibiliza y crea un compromiso. Y justo esta ley, así como hay una ley también especial para las personas con espectro autista, pues se pensó en la ley para personas con síndrome de Down. Hay estadísticas importantes en nuestro país y hay también ausencia de registro de números reales, de censo real. Y bueno, pues tenemos un censo del 2014 donde participa el Hospital Mexicano y que se escriben los antecedentes de esta iniciativa, donde hay un porcentaje por cada 10,000 niños que nacen en México, un 3.7 presentan la condición y en Chihuahua un 3.9 de cada 10,000 niños. Es decir, nosotros estamos encima de la media nacional. Sin embargo, pues sabemos que la condición de síndrome de Down no se presenta de una manera espontánea, es decir, no hay algo para controlarlo o para impedirlo. Y bueno, hay condiciones, hay factores que sí pueden influir, como pues, la cuestión de la edad de la mujer. Sin embargo, pues nos inquieta todo este tema de crear un marco jurídico en el que podamos garantizar una protección integral y pues ahora sí que incorporarlos o incluirlos en el tema de salud, de educación, en el tema deportivo. Pues de vivienda, hay muchos temas en los que Laboral. pues se tiene que hacer una inclusión. En el tema laboral, justo ahorita hablamos de Yolanda Herides, ella tenía un programa muy interesante precisamente para personas
con discapacidad, donde los incluyó, yo te había comentado, Liz, aquí en Chihuahua, en el mundo laboral, atendían en un restaurante y cada quien tenía su función y luchó bastante para que fuera también una retribución justa, porque pues también hasta en eso presentan desigualdad las personas, en este caso con condición, y pues las personas en general con discapacidad, pues que luego se incorporan al mundo laboral y hacen como que les pagan. Entonces, de ahí nace esta inquietud de la ley. La verdad es que con la sensibilización previa que habíamos hecho con el Congreso, pues se hicieron unas mesas de trabajo en la cual participa muy activamente Liz y pues ella me contó, ahorita también lo comparte Liz, y por favor, pues se integra la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Humano, se integra Educación Especial de la Secretaría de Educación y Deporte, asociaciones y personas, sobre todo yo creo es lo más importante, personas que tienen familia con esta condición. Qué padre, qué padre. Me asusta que encabezamos con el 3.9, o sea, traemos 0.5 más grande, más alto que cualquier otro estado, por decirlo así. 3 puntos, la media nacional y Chihuahua es el 3.9. Eso fue en el Ujú. 2014. 2014. Eso es Y, así. y considerando que no hay un censo. No hay un censo que No, también en la claro. ley se está contemplando. Ujú. Sí. Oye, se hablaba más o menos de 7.500 personas con síndrome de Down en el estado de Chihuahua. Eso más o menos es ese 3.9. Pues bueno, es un censo de 2014 que es lo último que A lo encontramos mejor de y ese censo. cambió en el 2020. Lo que sí en el 2018 hay una Dirección General de Información de la Salud y contemplaba 689 niñas y niños con esta condición en todo el país. Un poquito más niñas que niños, pero esta era la cantidad en el 2018. 600, 89. pero son un poquito, ¿no? Pues 689. es que es justo lo que no tenemos un censo Claro. que nos pueda dar certeza Sí. que esa es la cifra. Al menos ese año nacieron Nacieron. Ok. 689 niños con esta condición. Fíjate que acabo de tomar una capacitación nuevamente que me impactó mucho esta reflexión. Mm, Nomás voy a repetir lo que escuché, o sea, yo no tengo nada que ver en esto, nada más repetir lo que escuché. Estados Unidos tiene la manera de prevenir el síndrome de Down por medio del aborto. Son 80,000 niños con síndrome de Down al año abortados en todo Estados Unidos. O sea, es un mundo increíble, pero es como prevención. Entonces es como si tú dijeras, tengo cáncer, entonces te vamos a matar para prevenir el cáncer. Entonces eso me impactó mucho la forma en cómo, pues, El embarazo. cómo lo plasmaron, pues, o sea, de esa manera, así, con estas palabras que estoy diciendo. Igual, o sea, pues son culturalmente, es diferente en Estados Unidos, comparándolo con México en esa cuestión. Y 689 niños y niñas, pues realmente son bastantes, bastantes. Pero pues bueno, Pues hay un dato que mundialmente 1 de cada 700 niños en el mundo nacen con la condición de síndrome de Down. Entonces, pues yo creo que sí se queda corta esa cantidad de niños a lo mejor que están contabilizando. O sea, no tenemos en realidad hasta ahorita un número exacto, pero pues gracias a esta ley, pues se va a crear un censo especial para ese sector de personas con discapacidad, con síndrome de Down, para saber exactamente quiénes son los rangos de edades y pues todo lo que todo lo respecto a su edad. oye Elisa, a mí me pasó los primeros censos, no sé, el primero, el segundo censo, yo negaba a Junior. O sea, llegaban y me preguntaban, ¿tienes alguna persona con discapacidad? No. O sea, era tanta mi negación que decían, no, o sea, no tengo, o sea, no. Y ahora que estoy pues después los años y todo lo que ha pasado,
Pues quiero decirles mucho a las madres que de eso dependen todos los programas que tiene que hacer el gobierno, o sea, tanto de prevención como de atención temprana, de escuelas, de salud, o sea, de todo, de cuántos somos y qué es lo que hacemos. En aquel tiempo, pues estoy hablando hace 32 años, o sea, era pues no sé, me da mucha vergüenza decirlo, negaba la condición de Junior, no negaba a mi hijo, o sea, negaba que Junior tuviera una discapacidad. Entonces, pues así lo dejo y me voy. Pues es que en aquel entonces como ahorita hay mucho desconocimiento. Es también por eso que surge este tema a lo mejor del aborto que comentaba usted, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de sensibilización. La gente no sabe qué es en realidad, en este caso, ahora que estamos hablando del síndrome de Down, no sabe qué es el síndrome de Down, no sabe que no todos los niños nacen con diferentes afecciones. Saben como lo negativo, pero no saben todo lo positivo que tienen los niños con síndrome de Down. Sí, y sobre todo esta parte de, pues de acompañamiento que necesitamos como familias, o sea, tener un mundo mucho más amigable, seguro, y la única manera, pues, es realmente cambiando las leyes, o sea, según las necesidades que vayamos teniendo como país, es lo que nos va a ir haciendo un cambio cultural increíble, así de verdad. Yo lo veo mucho en los primeros niños con síndrome de Down que me tocó conocer o que me tocó de cierta manera en el instituto. Todos eran pues igual, con sobrepeso, poca masa muscular, los problemas visuales, o sea, eran así como todos iguales. Por ejemplo, ahorita pues ya veo un cambio total en nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque la atención fue diferente, los padres actúan de manera diferente, o sea, todo ha cambiado, ha sido una revolución increíble la que se ha tenido en cuestión de los niños con síndrome de Down. Y por otro lado, también me ha tocado ver mucho el lado feo del síndrome de Down, por ejemplo, que no nada más el síndrome de Down, sino con muchas más enfermedades que antes no me tocaba ver y que ahora sí, no sé si porque no las veía o porque no existían, no sé qué estás más. Sí, pues de hecho también existe una dualidad de diagnósticos que puede ser síndrome de Down y el espectro autista también. También vienen, pues, a veces, no todos, ¿verdad? No todas las personas con síndrome de Down presentan las mismas, afecciones que vienen con el síndrome de Down, pero pues pueden ser cardíacas, pueden ser de tiroides, pueden, em, este, mm, bueno, ya dije del corazón, cardíacas, tiroides, azúcar, mm, ay, se me fue Y el más nombre de la síndromes, ¿no? enfermedad. También que me comentaban que, por ejemplo, un síndrome de Down con un síndrome de no sé qué otro, Pues es que se, sí se puede. no, o sea, realmente pues es ahorita, es mucho pues lo que estamos viendo. Cáncer, cáncer también, por eso nosotros siempre estamos pendientes de nuestros niños, a cada 6 meses hacerle sus análisis, pues preventivos, ¿verdad? De tiroides, de sangre, para ir llevando un control, porque, pues, por ejemplo, Mariano, en mi caso, ¿verdad? Que es el que originó, pues, de que estemos aquí hablando de esta ley, ¿verdad? Mi hijo tiene 9 años, pero él en sus 9 años nunca había tenido problemas de tiroides hasta hace unos meses. Entonces, el que no se presente a edades tempranas no quiere decir que no se va a presentar o que no se presentó ya. Entonces, él pues está empezando y ahorita tiene medicamento de la tiroides, gracias a Dios. Tuvo una cardiopatía, pero es un defecto que se corrigió inmediatamente con un procedimiento cardiológico. Ujú, Pero pues no todos los niños corren con la misma suerte que ha corrido Mariano, gracias a Dios, en cuestión de salud. así es. Platícanos más de la ley cuando estamos hablando de salud. ¿Qué es la parte de salud Que engloba la sí? iniciativa. Bueno, ya es ley. Ahorita que comentabas, Esperanza, que no sé si antes, no sé, había menos afecciones que ahora, como que ahora escuchas más, que tienen más padecimientos, hacías Ujú, ese comentario ahorita. Pues justo eso porque todavía a principios del siglo XX, personas con esta condición
tenían un aproximado de vida de 10 años. Y justo con el avance de la medicina y también el esfuerzo que hace la familia que tiene a la persona con condición, creo que ha ido justo descubriendo estos padecimientos. A lo mejor antes pues el niño estaba pues en casa, no tenía una inclusión, no tenía una atención médica, pues ahora con las personas, claro, que tienen esa posibilidad de hacer esos análisis y estar pendiente de la persona, pues justo surgen estas situaciones o estos descubrimientos. Hoy por hoy el promedio de vida, claro, pues todos tenemos posibilidades de vivir más, pero sí es arriba de los 50 años. Entonces, al principio hasta los 10 años, ahora arriba de 50 años, pues es una expectativa buena gracias a la medicina. Y pues justo, sí, Y te iba a comentar, perdón que te interrumpa, y sí, es cierto, porque antes decíamos, ay, se murió tal niño que tenía síndrome de Down, pero no nos decían de qué se La había causa. muerto, si del corazón o la tiroides, o sea, nada más se murió y, ay, sí, pues, sí, sí, cierto, eso. seguramente la calidad de vida era Sí, muy, muy baja, ¿verdad? sí, Y pues justo esto, creo que tenemos que dejar atrás el modo, así lo manifestamos en la iniciativa, en la exposición de motivos, el modo obsoleto de caritativo, de tener lástima, de sentir que la gente con condición o con discapacidad no puede valerse por sí sola y requiere toda nuestra ayuda. Y pues ya vimos ejemplo como Mariano, que está siendo un niño independiente, que es un niño pues con toda la actividad, con toda la carrilla que le ha de dar a Liz también, con su inquietud de niño, vemos que pues cada niño con condición reacciona de una manera distinta y pues es único, es realmente único porque trae diferentes habilidades, destrezas y pues en esta ley parte de la inquietud en el tema de salud, por supuesto, que por cierto se tiene que formar, no se ha formado una mesa intersecretarial entre desarrollo humano, educación, hacienda, eh, Asociaciones civiles. asociaciones civiles, precisamente para ver todos estos temas y avanzar en este caso, tema de salud. Creo que es un pendiente, porque finalmente como tenemos deuda histórica con pueblos vulnerables, pues tenemos deuda histórica con las personas con discapacidad y personas con síndrome de Down. Algo muy importante que viene en la ley es en cuanto a los seguros de gastos médicos. O sea, ya no nos pueden negar a nuestros hijos el seguro de gastos médicos. Claro, si ellos traen eh, ya afecciones o alguna enfermedad, claro, pues eso ya no se toma en cuenta, pero ya nuestros hijos ya no pueden negarnos el servicio en, a gastos en, médicos mayores. por ejemplo, yo batallé muchísimo para que me aseguraran a Junior. Logro entrar con una póliza pues muy sencilla, por decirlo de alguna manera. Tengo más o menos como unos 10 años que logramos que Junior tuviera su seguro de gastos médicos mayores, pero si no le cubre absolutamente nada que tenga que ver con la lesión cerebral. Y en el momento que llega al hospital, pues todo es la lesión cerebral. O sea, entonces digo, que alguien me diga, o sea, que sí, que no, realmente porque, pues porque sí traen muchas cosas que todo tiene que ver con la lesión cerebral. Igual, no sé, un niño con síndrome de Down, si también este, esa parte no entre, No. por ejemplo, lo de la tiroides, o sea, o lo del corazón, o si te le hagan estudios antes para decir, bueno, este sí tiene esto. Sí. Por ejemplo, en el caso Ujú. de Mariano, que si lo aseguraste desde chiquito y luego ahora trae el problema de la tiroides, pues es después de que lo aseguraste. Sí, No sé. Mariano tiene un seguro desde que nació, porque como él fue prematuro, Y él nace con tu sí, seguro, él ¿no? nace con mi seguro, entonces inmediatamente Ujú. se le da su seguro médico, de gastos médicos. Pero en el caso de Mariano, nosotros no sabíamos que tenía síndrome de Down. Fue posterior a que nació, 4 meses después a que nació, que ya hicimos el cariotipo y supimos que tenía síndrome de Down. Pero al principio, pues él tuvo su cardiopatía que se le descubrieron en ese mes que estuvo en la incubadora y que estuvo en el hospital. Entonces,
pues tuvo su cardiopatía, pero pues nosotros tenemos ese seguro. Ese seguro hasta el momento lo conservamos porque es el de, pues le cubre absolutamente todo, Sí. pero tenemos un segundo seguro que lo único que no le cubre es la cardiopatía porque ya es preexistencia. Esa era la palabra que buscaba, ya es algo Ujú. preexistente. Pero todo lo demás, pues se lo tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down no es una enfermedad, es únicamente una condición. Claro que están predispuestos a ciertas enfermedades, pero todavía no las tienen y todavía no las presentan, entonces no se pueden tomar como preexistencia. Entonces únicamente él tiene una condición de síndrome de Down, pero no porque, por ejemplo, la diabetes sea algo que tenga que ver con el síndrome de Down o que sean más, Propenso. más propensos ellos a tener diabetes, por eso se va a tomar como preexistente, o sea, no, porque no es una enfermedad del síndrome de Down y en este momento pues él nada más lo único que presenta fue su cardiopatía. Entonces no fue, Pero así se logra que salven la vida. Así de... sí, no lo dice tal cual, pero sí Es es un ese milagro, sentido o sea, de que no puede negarse el servicio o sea, el servicio de gastos médicos mayores a las personas con síndrome de Down. Claro que si tiene sus preexistencias, pues uno sí, en el test igual. contestas, ¿verdad? Ajá. Que son las afecciones que tiene antes de contratar el seguro. Pero no porque tiene síndrome de Down, todo lo que esté relacionado con el síndrome de Down no se va a tomar en cuenta. No, pues eso es maravilloso, Sí, sí, maravilloso. sí, únicamente lo que esté preexistente ahorita de enfermedad, porque tal vez Mariano, esperemos, ¿verdad? Que jamás desarrolle ningún otro tipo de enfermedad, entonces no se la pueden tomar como preexistente ahorita si no está presente en su cuerpo. Ah, súper bien. Entonces, pues así debe de ser en todos, en todas las personas, porque así es, o sea, cada persona que va a contratar un seguro, pues así es, la regla es esa. No porque tenga síndrome de Down, pues va a ser un trato distinto. Entonces, pues ahí estamos hablando de, pues estamos discriminando a una persona únicamente porque tiene una condición. Y volvemos a lo mismo, o sea, necesitamos mucho la cultura de informar a las personas, de informar al gobierno, de informar a las personas que venden seguros médicos, de informar a las personas que están en salud de qué es el síndrome de Down, porque el desconocimiento hace que tratemos diferente a las personas por desconocer. Entonces ahí es donde estamos vulnerando también sus derechos y parte de lo que comentaba Rocío en cuanto a la salud, pues también en la ley se tomaron así como varias medidas y en las mesas que tuvimos de trabajo estuvieron la Secretaría de Salud, la verdad, todas las secretarías que estuvieron ahí de salud, de educación, de trabajo y asociaciones civiles y personas, la verdad que todos fueron muy empáticos, la verdad yo me fui así bien, o sea, muy contenta porque todos tenían esa sensibilización, estuvieron también por parte de derechos humanos y no hubo necesidad de que como que sensibilizáramos sobre el tema porque ellos ya venían sensibilizados y venían dispuestos como a hacer su trabajo. O sea, ellos de veras, yo puedo decir que dejaron lo mejor de cada uno y trataron de que la ley saliera lo mejor redactada posible, lo mejor para que tuviera mejor beneficios para ellos. Entonces, falta todavía ese comité intersecretarial para que, y un reglamento primero que nada, para que puedan dictarse las reglas, ¿verdad? De cómo se van a aplicar y después cómo vamos a ir operando en cada materia de educación, salud. Qué padre, padre. Fíjate que nosotros estuvimos trabajando mucho con la ley de inclusión para las personas, no era la ley de discapacidad para las personas, Ley de discapacidad, sí, y fue una experiencia muy bonita, igual como tú lo platicas, estuvimos años, no sé, 3, 4 años trabajando muy duro, quedó hermosa la ley, el reglamento quedó precioso. O sea, te digo porque me consideraba así, venía 2 o 3 veces de Cuauhtémoc Sí, sí, lo estábamos haciendo en donde está la Secretaría de Educación. Ahí nos juntábamos todo el Consejo Consultivo de Discapacidad y nos quedó muy padre. Metemos el reglamento, no lo aprueban porque hay cambio de gobierno y hasta la fecha no se ha aprobado. Entonces, pues sí, la verdad, me quedé así como, ay, o sea, incompleta, sueñas, frustrada. trabajas mucho,
le echas todas las ganas a un proyecto porque realmente no somos nosotros, o sea, es muchísima la gente la que requiere este tipo de cambios, o sea, para nosotros, por ejemplo, el que el camión esté adaptado, pues sí, sí es importante y todo, pero bendito Dios, Junior camina, tenemos cómo transportarnos y todo, pero hay muchísima gente que no sale de su casa porque no tienen que salir. Y cuando te das cuenta, por ejemplo, ahorita hablaban precisamente de que no existe un censo real. Entonces, desde ahí, o sea, era lo primero que nosotros pedíamos, que realmente se hiciera un censo real de cuánta gente hay para poder hacer los programas adecuados. Decir, bueno, y tenemos más recién nacidos, pues entonces tenemos que invertirle mucho más dinero a lo que es la prevención y la atención temprana, por decir algo. O tenemos muchos más ancianos que no tienen, yo no sabía que no existían lugares para personas con discapacidad, o sea, creo que hay uno en Juárez y me dijeron hace poco que había uno aquí en Chihuahua, pero casi todo el mundo se va, en Cuauhtémoc se van al asilo de ancianos, que el asilo de ancianos ya está lleno y no tiene lugares, por decir algo. Y porque no está, no sabemos cuántos adultos mayores hay, cuántos adultos Sí, mayores hay sí, sin ya, padres. sí. Es el nuevo proyecto para hacer una casa de cuidado de un Sí. año. Y en el caso de la ley de ustedes, de nosotros, es nuestra ley, Claro, pues, es nuestra pero ley del de, Estado del de estado Chihuahua. de sí, Chihuahua. la ley que ustedes tuvieron a bien, pues acá y defender y hacer la ley, en- tendríamos que hacer esto que dicen y luego ya de ahí empezar a ejercerla, por decirlo de alguna manera, o ya está. Ya está, bueno, está publicada, falta ese reglamento. Yo creo que lo que comentas es importante tu experiencia, Esperanza, cuando participaste en esa ley de discapacidad. O Ujú. sea, que luego nuestras leyes se quedan como letra muerta, como lo Sí, conocen, ¿no? Y pues lleva implícito mucha esperanza, mucha ilusión, mucho trabajo, compartir un trabajo inclusive voluntario, como es el caso de Liz. Y pues viendo que esta sociedad mejore, creo que pues como sociedad y sobre todo las familias que tienen también las personas con condición, pues pugnar mucho para que se cumpla la ley. claro. Nosotros como autor, bueno, ya no soy autoridad, pero en ese momento como autoridad, pues es una obligación, no es una gracia, no es un favor, no es una caridad, o sea, es una obligación que tenemos, donde tenemos que trabajar en conjunto con gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios. El censo en los municipios, hay municipios muy grandes como Chihuahua, Cuauhtémoc, Juárez, Delicias, pero hay otros municipios pequeños que aún siendo pequeños no tienen ese censo de cuántos niños con esta condición o con discapacidad se tienen en el municipio. ¿Por qué es importante el censo? Porque de ahí partimos. De los padecimientos que están presentando los niños con discapacidad, de las necesidades educativas, pues parte todo de ahí, las necesidades laborales, la cuestión económica, cómo está viviendo el cuidador de la persona con discapacidad, porque bueno, pues a mí me dejó el testimonio de Liz, ojalá y compartirán más en relación a eso, pues para la gente que tiene personas con discapacidad, pues cómo cuesta tener una persona con discapacidad en casa y si quieres que realmente esa persona pues vaya más allá y desarrolle todo su potencial, pues la verdad es que el dinero no alcanza. Entonces, ¿por qué tanto niño con discapacidad se queda rezagado? Pues justo por el lado económico. Pero si no tenemos un censo, pues no sabemos de dónde partimos, dónde tenemos que empezar a poner este mayor énfasis. Y bueno, pues sí que hacer una fuerza pues para que nuestro gobierno responda a esa necesidad. Sí, Luis, pues hay mucho que hacer, pues hay mucho que hacer, te ayudo. Ahorita estamos Este, pugnando por lo del reglamento y la secretaría. Estamos ya ahí en eso, porque pues sí, la ley ya está y se puede cumplir. Y hay muchos preceptos que no requieren a lo mejor de lo anterior, porque pues la dignidad humana, o sea, tenemos que respetar a las personas con síndrome de Down, tenemos que respetar sus derechos, que esos derechos ya están, ¿verdad? Pero obviamente se basan, o se ponen o se integran en la ley de síndrome de Down
según los requerimientos particulares de ellos. Como decía Rocío, hay mucho que trabajar, pero también la gente tiene que saber que a lo mejor nosotros no podemos solos, por eso siempre acudimos al gobierno, por eso siempre necesitamos buscar que alguien nos respalde como esta ley, porque a lo mejor, pues Mariano, gracias a Dios, ha tenido sus terapias, sigue teniendo sus terapias, está en una escuela regular, pero hay muchos niños que a lo mejor no tienen o que no tienen ese privilegio, esa fortuna de tener sus terapias, de ir al corriente, de estar trabajando, de estar bien estimulados. Hay muchos niños que lo requieren y con esa ley, con esos programas que se van a crear de la ley, pues muchos niños se les va a garantizar que puedan tener unas terapias, que puedan tener una atención médica digna, porque pues a veces ni siquiera los atienden, que ya por el hecho de ser niños, ya dejando a un lado la discapacidad, pues deben de tener una preferencia en el sector salud. Tenemos también en nuestra comunidad, que es la comunidad de Cuauhtémoc por un mundo más amable, tenemos también muchos adultos. Tenemos personas, adultos mayores, tenemos adultos, tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos recién nacidos. Somos alrededor de 50 familias que no somos asociación civil, somos una comunidad. Y pues lo único que queremos es que tener, pues como dice nuestro eslogan, un mundo más amable, un mundo que sea que tenga más apertura y que sea para todos. Claro. Que nosotros sepamos que tanto mío es el mundo como es de mi hijo con discapacidad. Igual cualquier persona, o sea, este mundo es de todos y tenemos el mismo derecho de estar aquí, porque muchas veces tenemos que ir a las escuelas a pedir que nos acepten a nuestros hijos cuando el derecho a la educación pues es primordial y es un derecho. No es un derecho para ti que no tienes una discapacidad y para ti no que sí la tienes. O sea, todos tenemos el mismo derecho. Lamentablemente tenemos que hacer este tipo de leyes para que se respeten esos derechos, para preponderarlos más, o sea, para que la gente conozca. Entonces sí es muy importante pues seguir con ese reglamento. De hecho ya tenemos ahí un escrito de solicitud donde pues ya el término que se dio pues ya feneció, entonces hay que trabajar con el reglamento y con la secretaría, pero pues es un avance enorme. Increíble, A lo sí. mejor a veces cuando platicaba con Rocío le digo, es que de veras, o sea, esto sí es justicia social porque somos de los grupos que se han quedado rezagados. O sea, siempre primero hay algo más importante que las personas con discapacidad. En este caso, pues de las personas con síndrome de Down, siempre hay algo más importante, más urgente. Entonces, pues yo creo que es la asignatura pendiente que teníamos. Yo sé que hay muchas personas, muchos sectores con discapacidad, pero vamos poco a poco. O sea, esto es un empujoncito para que todos podamos recibir pues la atención que se merecen los niños, los jóvenes y los adultos, porque pues tenemos que ir integrándolos. Los padres tenemos que integrarlos al mundo porque nunca van a estar, o sea, no siempre van a estar en la burbuja que nosotros les hemos creado. Así es, así es. Y les iba a preguntar, ¿Chihuahua es el único estado que tiene este tipo de leyes? Pues somos el primero. Sí, lo que no sé Sí, es así, sí, desconozco ese dato, sí. O sea, Sí, no qué hay una padre. ley integral hay ley de discapacidad, es una ley general. Sí, es general, eso Y sí, hay la convención sí, de sí, discapacidad, pero no hay una ley como tal. O sea, como yo tal. tengo conocimiento de que haya en otro estado una ley para... ¿Y ustedes en no, qué postura están, por ejemplo, con el Instituto Chihuahuense de Discapacidad? ¿Han escuchado sobre ese proyecto? ¿En qué? Empresaria, el instituto, no es instituto, es como algo empresarial chihuahuense que atiende personas con discapacidad. No, no. Bueno, tú debes de entender mucho más que nosotras como mamás. Bueno, Liz está muy metida en esto, pero resulta que cada ley pues trae su monto de recursos y luego ya los van repartiendo al gobierno, ¿no? Que, por ejemplo, el gobierno del estado de Chihuahua tiene un recurso especial para personas con discapacidad. Para este recurso, ¿para qué es? Bueno, pues es para transporte, es para terapias, es médico, salud, educación, accesibilidad, todo, ¿no? Pero resulta que ese recurso se lo dan junto con grupos vulnerables, creo. Estoy hablando de cuando estuve más o menos enterada, ahorita no sé cómo está funcionando, pero cuando estuve viendo todo eso, pues me sorprendió mucho porque resulta que el recurso llega a los adultos mayores
que tienen discapacidad. Personas con las de la sangre, las que, Leucemia, ¿Diabetes? No, ¿cómo? ¿cómo? leucemia o No, una persona que va perdiendo la movilidad y bueno, ay, es bien común, ahorita me acuerdo, entran ahí. O sea, todo lo que tiene que ver con discapacidad lo meten ahí, pero al final, o sea, si por ejemplo las vacunas de estas personas que les choca la sangre y les tienen que estar sacando la sangre poniendo hemofilia, creo que se llama algo así. No, bueno, no me acuerdo pues, pero que tienen que gastar mucho recurso en salud para ellos, entonces lo sacan de la parte de discapacidad. Entonces, hubo muchas asociaciones civiles que se unen y que dicen, bueno, queremos que separen la discapacidad del adulto mayor. O sea, yo, por ejemplo, tengo, bueno, ya casi, tengo 55 años, pues, Muy 56 ya, joven. y estoy quedándome sorda, entonces entro como discapacidad porque tengo una sordera, pero no soy una persona, o sea, como que se ha perdido mucho como que le llaman discapacidad a muchas cosas, pero no a las, por ejemplo, como nosotros que tenemos hijos que nacen con una condición, que van desde chiquitos o que en el transcurso de los primeros años, pues se quedan no sin. una discapacidad adquirida, sino Así, o sea, entonces para ellos, pues casi no hay recursos, o sí hay recursos, pero no son suficientes. Entonces dice este instituto, sepárenme de todo lo demás, déjenme nada más a la discapacidad, lo que tenga que ver con prevención, con salud, con todas estas cosas que ustedes están hablando aquí, y denme nada más el recurso para eso. Yo me encargo de atenderlos, o sea, yo me encargo de brindarles la atención de todo. Y en eso está, pero no sabía yo si ustedes pues estaban también es una lucha que se tienen ya dos gobiernos que están pidiendo que. es que volvemos a lo mismo. Si no tenemos un censo siquiera, si ni siquiera sabemos cuántas personas, porque cuando va el INEGI, pues te pregunta persona con discapacidad, pero no decimos qué tipo de discapacidad, qué edad tiene. O sea, no estamos desglosando, no estamos discriminando así Sí. por capacidades o por discapacidades. Entonces, es un número muy general que tenemos, entonces también eso influye en que ni siquiera sepamos cuántas personas con discapacidad tenemos y qué tipo de discapacidad son. Entonces el recurso, pues ni siquiera sabemos si es suficiente o si no, y ni siquiera se está, por lo que estoy viendo, pues a lo mejor ni siquiera se está canalizando a lo que al debe de ser. objetivo Ujú. que lo inició. Y ya hicieron muchos cambios. De hecho, este censo 2020 ya venían algunos cambios que se pidieron. Desde, te digo, de hace como 10 años estuvieron pidiendo. Sigue siendo todo un reto para toda comunidad, porque no es un problema que tengamos nada más nosotros aquí en Chihuahua, sino a nivel nacional de cómo censar de manera adecuada y cómo también darnos cuenta, por ejemplo, se habla de el 10% de la población a nivel nacional. Y vemos en Cuauhtémoc, por ejemplo, que son 180,000 habitantes, por decir algo, estaremos hablando de 18,000 personas con alguna condición. Y entre salud, eh, digo, entre Instituto Mexicano del Seguro Social, y los hospitales que dan terapias, los centros del DIF, las asociaciones civiles, pues no somos ni siquiera 20. Entonces sigue siendo muy poca la atención que se brinda para tan grande problema que tenemos. Y el Entonces, desconocimiento también, porque pues al menos yo no tenía conocimiento de que hay una partida especial para personas con discapacidad y así es como que no yo, pues la hay. O sea, muchísimas ese es personas. el problema, que no la hay. O sea, debería de existir porque la ley, la, la que estamos arriba de México, las La- Naciones Unidas, Los tratados internacionales. exige que se tenga una partida para este tipo de hecho, en discapacidad estamos reprobados. La última vez teníamos que tener 74 cosas que cumplir y teníamos 72 reprobadas como México.
En esa legislatura pasada, creo que fue el último presupuesto 2023, sí hubo inclusive, pues me tocó presentar ese punto de acuerdo que sí se aprobó ya cuando estamos en el tema de presupuesto, eran como 46 millones para el tema de personas con discapacidad, pero es cierto lo que dice Liz y lo que hemos visto aquí, esa falta de censo nos impide decir, vaya, ese presupuesto se va para temas de educación especial, temas de salud, temas de todo tipo, ¿no? Que donde se amerita y atención a personas con discapacidad, con condición. Sin embargo, esa falta de diagnóstico, a lo mejor nos ocupa más el tema de salud. Digo, todo es importante, pero priorizar en dónde se tiene que ir específicamente ese recurso, cómo se va a administrar, dónde se va a administrar. Este desarrollo humano tiene un fuerte apoyo para personas con discapacidad y está en su presupuesto marcado y en su planeación. Educación especial también lo tiene, pero no sabemos si esto ha sido suficiente o esto si tenemos que, digo, nunca va a ser suficiente, ¿verdad? El recurso, porque la necesidad es muy, muy grande y ya merita un apoyo integral. Pero bueno, al menos con el censo y los diagnósticos podemos ver ya más claro el presupuesto que se desparrama para las personas. Ya sé. Bueno, el tiempo aquí se nos va bien rápido y si quiero que cerremos con lo bonito que tiene el síndrome de Down. De verdad, lo que Elisa ha estado dice desde que iniciamos el programa, son personas maravillosas que solamente necesitan una oportunidad para sacar todo lo grande que traen. Mm, Ojalá y México realmente cambie. Me tocó ahora ver niños con síndrome de Down dando un concierto de piano. Ujú. Me tocó que me atendieran en una tienda departamental tal y cual, sin ningún problema. Me ha tocado ver jóvenes con síndrome de Down que se casan y hacen una vida tan normal y común y corriente, nada más no tienen hijos. Ahora he estado viendo muchas madres que dicen que tienen hijos con síndrome de Down, o sea, madres y que tienen hijos que también con síndrome de Down. Entonces, no hay, ese sería otro tema que Sí, tendríamos que buscar a un experto que venga y nos platique un poquito de eso. Entonces, realmente, este tipo de leyes, de verdad, agradecerles mucho todo el trabajo que realizaron para hacer realidad un derecho que les digo siempre, no sé quién se los quitó, no sé por qué, no sé qué fue lo que pasó, que nos volvimos eh, insensibles ante esta gran necesidad y que requiere que esos derechos sean regresados, no porque, o sea, no sé por qué se los quitaron, pero se los tienen que, o sea, tenemos que llegar al día en que se vean como personas, simple y sencillamente. Entonces, no sé ustedes con qué quieran cerrar y su experiencia al aprendizaje. pues yo nada más quiero platicarles a las personas que no tienen la fortuna de convivir con alguien con síndrome de Down. De verdad que es una de las condiciones más bondadosas que puede haber, porque ellos pueden realizar absolutamente todo, ellos pueden llegar a su máximo potencial, ellos pueden hacer lo que cualquier niño puede hacer, claro, y lo hacen a su ritmo, lo hacen poco a poco, con más repeticiones, pero son unos niños muy inteligentes, de verdad, o sea, yo a veces digo, híjole, o sea, sí, a lo mejor batallan en ciertas áreas, pero yo lo veo en Mariano, que es un niño muy inteligente, que es un niño que me entiende absolutamente todo. Es un niño muy capaz y como él hay muchos en nuestro grupo que, o sea, no son unos niños que no entienden, no son unos jóvenes que no entienden, o sea, tienen muchas capacidades, pero la verdad que lo que hemos limitado mucho la sociedad, los hemos limitado mucho a que ellos puedan expresarse, a que ellos puedan salir al mundo sin temor al bullying, sin temor a que los critiquen. Entonces, falta mucha apertura, pero tener un hijo con síndrome de Down, al menos yo, ha sido muy bonito. Y estoy muy contenta de tener un niño como él. ¿No quiere venir Mariana? Que lo conozcan Mariana ha nuestros estado bien hijos. atento en lo que hemos hablado y volteaba, Ven, mi amor. volteaba así como a Ven, escuchar Mariana, que ven, mi Max. La verdad que no es una tragedia como mucha gente lo piensa y por eso a veces abortan a esos niños. Es una bendición, no es una tragedia. Yo así.
Sí, ¿Tú con qué sí, cierras? no, no, Porque yo ya tengo el nudo. Hoy ha estado muy sentimental nuestros Sí. podcasts. Ven, Mariana, mi Ven, Max, Ana. ven. Ajá. Tú, sí, Rocío, ¿con qué tienen que cierras? invitarlo la mamá, Ajá. antes de conocer a Mariano, que ha estado todo el programa, de verdad lo he visto, volteo y A mí me me tocó de congratula espaldas, mucho, sí. ¿no? Me congratula porque me lo menciona y está atento, está pendiente. Le conocer personas como, a mí me sorprende mucho las cuidadoras, las personas como tú, Esperanza, como Yolanda, nuestra amiga, como Liz, pues que es una lucha día a día que yo creo que ni siquiera me puedo imaginar. Me lo imagino así muy, muy leve, pero la verdad ver el impulso que tienen y la motivación que tienen para atender a sus hijos ha sido maravilloso. Ay, dile eso. A ver, mi Max, Mira, Mariano, ahí hay una cámara y ahí te está viendo mucha gente. ¿no quieres? ¿Quieres saludarnos? Dile, sí, es, No. hola. Dile, Mariano. Mariano estaba también pintando. Es creativo que no estás Ah, Mariano. sí, pues hizo algunos cuadros ahí. Ay, sí. Hizo algunas figuras en el garaje. Sí, yo tengo la fortuna de Papel, tener un terapia. cuadro de Mariano, de unas manitas que están ahí con pintura. ¿Verdad, Mariano? Pues estos niños es lo que nos motiva a las mamás a trabajar. Así es. Bueno, pues ya con Mariano un poco enojado después de estar una semana en la playa, ¿verdad? Un poco cansado, Mariano. nos despedimos. Gracias.